Lucas! That's three. Come on, girl. Fourth one's twisted. One's out. Good. Wait, uh-oh. That last cub's twisted. Damn it, dog's on us. 5 meters. Stay back. Just hold, girl, hold. Lo que acabáis de ver es el momento exacto en que la vida y la muerte se encontraron en un frágil equilibrio. Esas manos, trabajando con una urgencia desesperada en medio de una manada de depredadores, pertenecían a Marcus, un veterinario de fauna salvaje. Pero aquella no era una leona cualquiera. Era Nala, la matriarca de 9 años del legendario clan Dwarsberg, el pilar sobre el que se sostenía toda su familia. Y la información que lo cambiaba todo, la que helaba la sangre, era que su aislamiento no era casual. Su manada, su única protección, había sido alejada deliberadamente a kilómetros de distancia, atraída por las crueles trampas de unos cazadores furtivos. De repente, las consecuencias se multiplicaron. Ya no se trataba solo de salvar a una madre y sus cachorros, se trataba de impedir el colapso inminente de todo un clan, de 6 leones jóvenes que, sin su líder, quedarían a merced de la sabana. El futuro de una estirpe entera estaba en juego. Lo que estáis a punto de presenciar en esta historia va más allá de un simple rescate. Es el relato de un comportamiento que desafía el conocimiento científico. El momento extraordinario en que una depredadora ápice, en su estado más vulnerable, tomó la decisión consciente de confiar en un humano. Seréis testigos del instante en que Nala inició un contacto que solo puede interpretarse como una petición explícita de ayuda, rompiendo la barrera ancestral entre especies. Pero antes de contaros cómo se desarrolló cada segundo de este increíble suceso, déjanos un comentario diciendo desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Si te importan estos animales, suscríbete al canal y deja tu me gusta para ayudarnos a seguir adelante. Ahora sí, volvamos al principio, a las horas previas a que todo comenzara, cuando el sol de la tarde aún no presagiaba el drama que estaba a punto de desatarse. Marcus Thompson era un hombre forjado por el sol africano y la paciencia que solo la naturaleza salvaje puede enseñar. Con 42 años, de los cuales llevaba 12 dedicados en cuerpo y alma a la veterinaria de campo, su reputación le precedía en la reserva de caza de Madikwe. Su especialidad, una rara combinación de pericia y coraje, era la obstetricia de grandes felinos, un campo donde cada segundo cuenta y los errores se pagan con vidas. Aquella tarde del 14 de septiembre, el calor era un enemigo más. El termómetro marcaba 35 grados bajo un cielo despejado, y el aire vibraba sobre la tierra reseca. Marcus realizaba su patrulla de rutina por el sector sur, una tarea monótona que consistía en verificar los pozos de agua, asegurándose de que la vida siguiera su curso. El ronroneo del motor de su Land Cruiser era el único sonido que rompía el silencio de la sabana, un día aparentemente igual a cientos de otros. La tranquilidad se hizo añicos con el crepitar de la radio. La voz de Temba, uno de los guardas más experimentados, atravesó la estática con una urgencia que helaba la sangre a pesar del calor sofocante. Marcus, aquí Temba, tenemos una leona, parece ser Nala, del clan Dwarsberg, rodeada por una manada de perros salvajes en las rocas de Kopje. Está preñada y parece herida. La información golpeó a Marcus con la fuerza de un impacto físico. Nala no era una leona cualquiera, sino la matriarca, el pilar de su clan. La adrenalina inundó su sistema, borrando cualquier rastro de cansancio. Su mente, entrenada durante años, comenzó a procesar los datos a una velocidad vertiginosa. Perros salvajes, una leona preñada, Kopje, estaba a unos 8 kilómetros de su posición actual. El tiempo se había convertido en su mayor adversario. Sin un segundo de vacilación, Marcus agarró el comunicador, su voz sonando mucho más calmada de lo que se sentía por dentro. Confirmó la ubicación y calculó mentalmente la ruta más rápida, estimando que podría llegar en menos de 10 minutos si forzaba la máquina.
Sus manos se movieron con una eficiencia automática, un ballet de gestos practicados miles de veces. Revisó su equipo con la mirada, el rifle de dardos cargado con el sedante adecuado, el completo kit médico de campo preparado para cualquier emergencia, y una caja de bengalas sónicas de disuasión, su primera línea de defensa no letal. Cada objeto era una promesa, una herramienta contra la muerte que acechaba a Nala. No había tiempo para dudar ni para considerar los riesgos para sí mismo. Una vida, y posiblemente varias más, dependían enteramente de su rapidez y su habilidad. El Land Cruiser se lanzó hacia adelante, levantando una densa nube de polvo rojizo que marcaba su frenético avance. El vehículo surcaba la sabana arbustiva, abriéndose paso entre acacias espinosas y el terreno rocoso que dificultaba la marcha. Dentro de la cabina, Marcus conducía con una concentración absoluta, sus nudos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Su mente no dejaba de trabajar, repasando todos los escenarios posibles. ¿Qué tan graves serían las heridas? ¿Habría comenzado ya el parto? ¿Cuántos perros componían la manada? La imagen de Nala, sola y vulnerable, se repetía en su cabeza, alimentando su determinación. Sabía que los perros salvajes eran cazadores implacables y coordinados, una fuerza de la naturaleza letal cuando encontraban una presa en desventaja. Al llegar al afloramiento de gnés conocido como Copse, redujo la velocidad y apagó el motor. El silencio repentino fue reemplazado por un sonido que le erizó la piel, una sinfonía de chasquidos agudos y gemidos ansiosos. Eran los perros salvajes. Los vio de inmediato, una decena de ellos, sus cuerpos delgados y musculosos moviéndose con una energía nerviosa y contenida. Formaban un semicírculo perfecto, una barrera viviente que atrapaba a su presa contra las rocas. Sus orejas redondeadas se movían constantemente, captando cada sonido, y sus ojos oscuros estaban fijos en un único punto. Marcus agarró sus prismáticos, el corazón martillándole en el pecho. Mantuvo la distancia, sabiendo que cualquier movimiento precipitado podría desencadenar el ataque final. Necesitaba evaluar la situación con precisión antes de actuar. La tensión en el aire era casi palpable, una electricidad estática que precedía a la tormenta. Entonces la vio. A través de las lentes, la imagen de Nala apareció con una claridad devastadora. Estaba acorralada contra una pared de roca de 5 metros, su majestuoso cuerpo temblando de agotamiento y dolor. Su pelaje dorado estaba manchado de sangre en las patas traseras, testimonio de las mordeduras superficiales que había sufrido. Pero fue otra cosa lo que hizo que a Marcos se le parara el corazón. Su abdomen, increíblemente distendido, se contraía con espasmos violentos y rítmicos. Cada respiración era un esfuerzo titánico, sus flancos subiendo y bajando con una frecuencia alarmante. No había duda, no estaba a punto de dar a luz, estaba en pleno parto, sola, herida y asediada por 10 de los depredadores más eficientes del continente. La situación era mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Era una sentencia de muerte de la que él era la única y remota posibilidad de salvación. Desde la seguridad relativa de su vehículo, Marcus analizó la escena con la precisión de un cirujano. El estado general de Nala era alarmante. Su cuerpo majestuoso, normalmente un dechado de poder y gracia, estaba reducido a un temblor constante de agotamiento. El pelaje dorado, sucio de polvo y sudor, estaba manchado con sangre oscura en los cuartos traseros y flanco izquierdo, evidencia de los ataques de prueba de la manada. Estaba acorralada contra la pared de gneiss, usando la roca como su única defensa a la espalda, pero esa posición también la convertía en una prisionera. Cada pocos minutos su cuerpo se arqueaba en una contracción dolorosa, un recordatorio brutal de la vida que luchaba por nacer en medio de la muerte que la acechaba. La leona, el símbolo de la fuerza indomable de la sabana, se había convertido en un emblema de pura y desesperada vulnerabilidad. Su ojo entrenado captó los signos clínicos vitales incluso a distancia, y el diagnóstico fue inmediato y grave.
La frecuencia respiratoria de Nala era de 40 respiraciones por minuto, un jadeo superficial y rápido que era casi el triple de lo normal para un felino en reposo, indicando un estrés extremo y un déficit de oxígeno. A través de los prismáticos pudo ver que sus encías, visibles cuando abría la boca en un gruñido agotado, estaban pálidas, un indicador inequívoco de un shock incipiente por el estrés y la pérdida de fluidos. Y lo más preocupante, sus respuestas a las fintas de los perros eran cada vez más lentas, casi retardadas. Su mente de veterinario hizo un cálculo frío y rápido. Sin una intervención, el agotamiento total la vencería. Colapsaría en menos de 30 minutos. Era un reloj que corría hacia un final inevitable. El principal problema, sin embargo, no eran solo las heridas superficiales que la debilitaban. Las laceraciones, de 2 a 3 centímetros, no eran mortales en sí mismas, pero el goteo constante de sangre drenaba su fuerza con cada latido. La verdadera complicación era el parto mismo. Las contracciones uterinas eran esporádicas pero violentas, una señal de que el proceso estaba en marcha pero no progresaba de manera eficiente. Un parto normal requiere una energía inmensa, una energía que Nala está gastando en mantenerse de pie y defenderse. Estaba atrapada en una espiral descendente. El estrés del acoso inhibía el parto, y el esfuerzo del parto la hacía más vulnerable al acoso. Cada espasmo de su abdomen era una batalla en dos frentes que simplemente no podía ganar sola. Y luego estaban los perros. La manada de 10 individuos no era una amenaza pasiva, era una complicación activa y estratégica. Ejecutaban una táctica de acoso perfectamente coordinada, manteniendo una distancia de 10 metros, justo fuera del alcance de una carga desesperada de la leona, pero lo suficientemente cerca para mantener la presión psicológica al máximo. No era un acoso caótico, sino una estrategia de asedio. Marcus sabía que un dardo tranquilizante era impensable. Sedar a Nala en estas circunstancias sería firmar su sentencia de muerte y la de sus cachorros, dejándolas completamente indefensa ante los depredadores. Los perros salvajes, con su paciencia letal, simplemente esperarían a que el sedante hiciera efecto para abrumarla. Era un callejón sin salida. No podía ayudarla si estaba consciente y agresiva, pero tampoco podía dejarla inconsciente. Un torbellino de pensamientos se desató en la mente de Marcus. El manual de campo era claro: no intervenir directamente con un depredador ápice consciente y acorralado. El riesgo era demasiado alto. Un movimiento en falso, una reacción de pánico de la leona y podría resultar gravemente herido o algo peor. Pero luego su mirada se posó de nuevo en el abdomen de Nala, que se contrajo una vez más. No se trataba solo de ella, eran sus cachorros. Era el futuro del clan Dwarsberg, 6 leones jóvenes que quedarían a la deriva sin su matriarca. El protocolo dictaba seguridad y distancia, pero su conciencia le gritaba que actuar era su única obligación moral. Dejarla morir no era una opción. Tenía que romper las reglas, tenía que encontrar una tercera vía, una que no existía en ningún libro. La decisión estaba tomada, el protocolo podía esperar, la vida no. Con una determinación fría, Marcos encendió el motor del Land Cruiser. El rugido del diésel rompió la tensa calma, y los perros salvajes retrocedieron unos pasos, sorprendidos. Con una maniobra lenta y deliberada, acercó el vehículo hasta situarlo a solo 10 metros de la leona, interponiéndose parcialmente entre ella y la manada. El coche se convirtió en un escudo improvisado, una barrera de acero y ruido. Apagó el motor y se quedó en silencio, observando. Nala lo miró, sus ojos ambarinos fijos en él, no con agresión, sino con una intensidad que parecía suplicar. Marcos agarró la manija de la puerta, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Acababa de entrar en el círculo de la muerte, convirtiéndose en parte del drama. El primer movimiento en una partida de ajedrez imposible había sido jugado. El plan era audaz, pero era el único que tenía. Marcos agarró una bengala sónica de la caja, un cilindro metálico que pesaba en su mano como la vida de Nala.
rompió el sello y la disparó en un arco alto hacia el flanco de la manada. El proyectil sisió en el aire caliente, dejando una estela de humo blanco, antes de detonar con un estallido ensordecedor que hizo vibrar el suelo. El sonido fue una onda de choque física. Los perros salvajes chillaron y se dispersaron, retrocediendo instintivamente 20 metros. Por un instante, un resquicio de esperanza se abrió en el pecho de Marcus. Había funcionado. Pero la esperanza fue efímera. Los perros, aunque asustados, no huyeron, se detuvieron, se reagruparon con una disciplina aterradora y volvieron a formar su semicírculo mortal, sus ojos fijos en la leona. El primer obstáculo no había sido superado, solo pospuesto. La bengala solo les había comprado segundos. Marcos entendió que un impacto puntual no rompería un asedio estratégico. Necesitaba una barrera constante, una presencia que alterara permanentemente el campo de batalla. Sin quitar los ojos de la manada, encendió de nuevo el motor del Land Cruiser. El grave rugido del diésel fue su segunda arma. Con una precisión milimétrica, avanzó lentamente, cada centímetro medido, para no provocar una reacción de pánico. Colocó el vehículo a escasos 10 metros de Nala, interponiéndose como un escudo de acero entre ella y la manada. El calor del motor creaba una cortina de aire tembloroso, una frontera visible. Los perros retrocedieron de nuevo, esta vez con más cautela, confundidos por aquel intruso metálico y ruidoso. Apagó el motor, creando un tenso silencio. Ahora era parte de la ecuación, un guardián inmóvil en el centro de la tormenta. Protegida por el imponente vehículo, Nala pareció sentir un cambio. Su respiración, aunque todavía agitada, perdió parte de su frenesí. Su cuerpo se relajó una fracción de segundo, lo suficiente para que la naturaleza reclamara su curso. Una contracción poderosa la sacudió, seguida de un gemido de fondo y gutural. Marcos observó, impotente y fascinado, cómo un primer cachorro, diminuto y cubierto de líquido amniótico, se deslizaba hacia el mundo. Minutos después, un segundo le siguió. Un éxito parcial. Pero este éxito trajo consigo una complicación terrible. El aire se impregnó de un olor intenso y primario, el aroma de la sangre y del nacimiento. Para los depredadores que esperaban, no era el olor de la vida, sino el de la vulnerabilidad extrema, una invitación irresistible a la masacre. La situación acababa de empeorar de forma dramática. El olor a líquido amniótico fue como echar gasolina al fuego. La paciencia de la manada se hizo añicos, sus chasquidos se convirtieron en ladridos agudos y frenéticos. Entonces ocurrió. 2 de los perros, envalentonados por el aroma, rompieron la formación. Se lanzaron hacia adelante en una carrera explosiva, con los cuerpos pegados al suelo y las orejas hacia atrás. No era una finta, era un ataque real. Redujeron la distancia de 10 metros a 5 en un parpadeo, sus fauces abiertas revelando dientes afilados. Su objetivo era claro, flanquear el vehículo y llegar a los recién nacidos. El escudo de Marcus, que parecía tan sólido momentos antes, estaba a punto de ser rebasado. El tiempo se había comprimido en un instante de violencia inminente. Todo dependía de esto. Una imagen helada se proyectó en la mente de Marcus, un recuerdo que nunca había conseguido enterrar. Hacía años, una cría de guepardo que había intentado salvar de unas hienas. Recordó el peso diminuto e inerte en sus manos, el fracaso que le quemaba por dentro. El mismo sentimiento de impotencia le atenazó ahora. Sus manos, que momentos antes estaban firmes, comenzaban a temblar. El sudor frío le recorrió la espalda. Por una fracción de segundo, el miedo le paralizó. Veía el mismo final repitiéndose, otra vida llanta perdida por no ser lo suficientemente rápido, por no ser lo suficientemente bueno. El fracaso era un fantasma que había vuelto para atormentarle en el peor momento posible. La duda, como un veneno, amenazaba con anular su capacidad de reacción. No, se negó a aceptarlo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes.
Aquella vez, no. Con un movimiento brusco, empujó la puerta del Land Cruiser y salió, usándola como un escudo improvisado. Estaba completamente expuesto, pero ya no le importaba. Agarró otra bengala sónica, pero esta vez no la lanzó. La apuntó directamente al suelo, a medio camino entre él y los dos perros que avanzaban. El proyectil impactó en la tierra rojiza y explotó en una fuente de luz y sonido. La detonación a quemarropa fue brutal. Los dos atacantes, cegados y aturdidos, aullaron de dolor y retrocedieron tropezando, uniéndose al resto de la manada. Marcus se mantuvo firme, con el corazón martillando en su garganta, respirando el aire cargado de pólvora. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con la amenaza inmediata contenida, la atención de todos volvió a Nala. Un tercer cachorro nació, esta vez con menos dificultad. Un pequeño rayo de esperanza. Marcus empezó a pensar que quizás, solo quizás, podrían lograrlo. Pero entonces lo vio. Algo iba terriblemente mal con el cuarto nacimiento. Solo las patas traseras del cachorro eran visibles, colgando inertes del canal de parto. Presentación de nalgas. Una de las complicaciones más mortales en cualquier parto, una sentencia de muerte casi segura si no se corregía de inmediato. El cachorro se ahogaría en cuestión de minutos. El cuerpo de Nala se convulsionó en otra contracción inútil, un esfuerzo agónico que solo conseguía atascar más al pequeño. La esperanza se desvaneció, reemplazada por la certeza helada de un desastre inminente. Era el obstáculo imposible. En ese preciso instante, como si sintieran la desesperación en el aire, la manada lanzó su asalto final. El perro alfa, un macho grande con una cicatriz en el hocico, emitió un ladrido agudo y se lanzó directamente hacia Marcus. Ya no era un sondeo, era un ataque decidido. Simultáneamente, el resto de la manada se dividió en dos grupos, moviéndose con una fluidez letal para flanquear el Land Cruiser por ambos lados. Estaban ejecutando una pinza táctica perfecta para aislarlo y abrumarlo. Estaba atrapado. Delante de él, una leona consciente con un cachorro muriendo dentro de ella. A su alrededor, 10 depredadores coordinados cerrando el cerco. No había escapatoria, no había más trucos. El aire se quedó quieto. Era el fin. Una extraña calma descendió sobre Marcus. Cuando todas las opciones se agotan, solo queda la acción pura. Los protocolos, el entrenamiento, el miedo a la muerte, todo se desvaneció. Su mundo se redujo a un único punto focal, las pequeñas patas que colgaban sin vida. Tomó la decisión más irracional y peligrosa de su carrera. Abandonó cualquier intento de disuasión. Dejó caer la bengala gastada al suelo, el ruido metálico apenas audible por encima de los gruñidos. Ignoró por completo al perro alfa que cargaba contra él. Ignoró a la manada que se acercaba por los flancos. Su única oportunidad, la única posibilidad de salvar a ese cachorro, era realizar una intervención obstétrica manual. Allí mismo, en el suelo, completamente expuesto y con la madre totalmente consciente. Era una locura. Era un suicidio, pero era lo único que quedaba por hacer. Con una lentitud deliberada que desafiaba el caos que lo rodeaba, Marcus dio un paso hacia Nala, luego otro. Los perros salvajes estaban a menos de 5 metros, pero él no los veía. Sus ojos estaban fijos en los de la leona. Ella lo observó acercarse, su enorme cabeza girando lentamente, un gruñido bajo vibrando en su pecho. ¿Lo vería como una amenaza final? ¿Lo destrozaría en un último acto de defensa maternal? Él no lo sabía. Se arrodilló en el polvo junto a su flanco tembloroso, el olor a sangre y vida llenando sus pulmones. El perro alfa estaba a 3 metros, a punto de saltar. Marcus levantó sus manos, temblorosas pero decididas, y las extendió hacia el cachorro atrapado. El tiempo se detuvo, mientras el hombre y la leona se miraban, una pregunta silenciosa suspendida entre ellos. De repente, el caos que lo rodeaba desapareció. El mundo de Marcus se contrajo hasta convertirse en el espacio de apenas unos centímetros entre sus manos y la vida que se extinguía. Ignorando al perro alfa que se acercaba, ignorando a la manada que se cerraba, se arrodilló en la tierra caliente.
Le habló a Nala en un susurro bajo y constante, un mantra de calma en medio de la tormenta. «Estoy aquí, chica, tranquila, vamos a sacarlo». Cuando la siguiente contracción sacudió el cuerpo de la leona, él actuó. Sus dedos, sorprendentemente firmes, agarraron las pequeñas patas traseras del cachorro. Aplicó una tracción suave pero decidida, intentando rotar el cuerpo para alinearlo con el canal de parto. Pero no se movió. Era como tirar de una roca. El cachorro estaba encajado, una presa de hueso y carne, en la trampa de su propia madre. La primera tentativa había fracasado. La contracción cedió y Nala dejó escapar un gemido de pura agonía. Marcus no se rindió. El líquido amniótico cubría sus manos, haciendo que todo fuera increíblemente resbaladizo. Reposicionó su agarre, buscando un ángulo mejor, una forma de vencer la física que los estaba condenando. El tiempo corría en su contra. 20 segundos. Podía sentir la vida del cachorro desvaneciéndose con cada latido de su propio corazón aterrorizado. Llegó otra contracción. Tiró de nuevo, esta vez con más fuerza, pero sus dedos resbalaron sobre la piel húmeda. El cachorro no se movió ni un ápice. «Vamos, vamos, respira», murmuró Marcus, una súplica desesperada dirigida al cachorro, a la madre, al universo. La frustración y el miedo amenazaban con ahogarlo. Sus manos temblaban. Otro fracaso. Los perros estaban a solo unos metros. Respiró hondo, un intento desesperado por calmar el temblor de sus manos. Se las secó rápidamente en los pantalones, un gesto inútil pero necesario. El gruñido del perro alfa era un rugido en sus oídos, pero lo bloqueó. Todo su ser se concentró en el siguiente intento. Cuando la ola de la contracción volvió, aplicó una técnica diferente, una tracción constante combinada con una ligera rotación, como si desenroscara un tapón imposible. Durante un segundo eterno no sintió nada más que resistencia. Apretó los dientes, poniendo toda su fuerza en ese movimiento. Y entonces lo sintió. No fue un movimiento, fue una vibración, un ceder casi imperceptible, un minúsculo desplazamiento de un solo milímetro. Era casi nada, pero era suficiente. Una oleada de esperanza pura y eléctrica recorrió su cuerpo. No era imposible. Ese milímetro lo cambió todo. La esperanza reemplazó a la desesperación. «Eso es, Nala, una más, empuja», gritó, su voz ronca por la tensión. La leona pareció entender, o quizás solo fue la sincronía del instinto. La siguiente contracción llegó con una fuerza renovada, y Marcus tiró en perfecta armonía con su esfuerzo. El pequeño cuerpo se deslizó 1 centímetro entero. Fue una victoria monumental. Luego otro centímetro. La resistencia que antes parecía insuperable ahora cedía gradualmente. Podía sentir cómo los hombros del cachorro, la parte más ancha, superaban el borde de la pelvis de la madre. La progresión era lenta, agónica, pero era real. Estaban ganando. Cada centímetro ganado era un paso que los alejaba de la muerte y los acercaba a la vida. Con una última contracción poderosa de Nala y un tirón final y coordinado de Marcus, el cachorro salió por completo. Se deslizó hacia el mundo en un torrente de fluido, un pequeño bulto que aterrizó suavemente en sus manos. Pero el alivio se convirtió en horror en una fracción de segundo. El cachorro estaba completamente inerte. Su pelaje estaba empapado y tenía un inquietante tono azulado. No se movía, no respiraba. El silencio que siguió a su nacimiento fue más ensordecedor que el caos anterior. Marcus lo había liberado de una trampa mortal solo para que muriera en sus manos. Por un instante, el peso del fracaso lo aplastó. Todo el esfuerzo, todo el riesgo, para nada. La quietud del pequeño cuerpo era una acusación silenciosa y devastadora. El instinto profesional se impuso a la desesperación. No había tiempo que perder. Colocó al cachorro sobre un paño limpio, inclinó su cabeza hacia abajo y con 2 dedos despejó la mucosidad de su boca y nariz. Inmediatamente después, comenzó a frotar su pequeño pecho con movimientos rápidos y enérgicos, intentando estimular sus pulmones para que dieran la primera bocanada de aire. 1 segundo, 2 segundos, nada. 3 segundos.
El cuerpo seguía flácido y sin vida. 4 segundos. El corazón de Marcus se detuvo. 5 segundos. El universo entero pareció contener la respiración. Y entonces, un diminuto espasmo sacudió el pequeño cuerpo. Le siguió una tos ahogada y finalmente un chillido agudo y vibrante que rasgó el aire tenso de la sabana. Estaba vivo. Respiraba. El sonido del chillido del cachorro pareció romper un hechizo. Marcus levantó la vista, esperando instintivamente el ataque final de la manada, ahora que su atención estaba dividida. Pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Los 10 perros salvajes se habían detenido en seco. Estaban a solo 3 metros de distancia, formando un semicírculo perfecto, pero estaban quietos. No gruñían, no avanzaban. Simplemente estaban ahí, observando la escena con una quietud que desafiaba toda lógica. Sus cabezas estaban ladeadas, sus orejas erguidas, en una postura que no era de agresión, sino de una especie de curiosidad atónita. El asedio se había detenido. Por alguna razón inexplicable, la manada de depredadores se había convertido en un grupo de espectadores silenciosos. El comportamiento era tan atípico que parecía imposible. El alivio lo golpeó con la fuerza de una ola, tan potente que sus piernas no pudieron sostenerlo. Se dejó caer hacia atrás, sentándose pesadamente en el polvo, mientras un temblor incontrolable se apoderaba de todo su cuerpo. Era la reacción retardada. El cachorro rescatado ya se arrastraba torpemente hacia el calor de su madre, uniendo a sus 3 hermanos que ya mamaban con avidez. Los 4 pequeños cuerpos formaban una imagen de perfecta supervivencia. Marcus se llevó una mano temblorosa a la cara, sintiendo cómo las lágrimas de alivio se mezclaban con el sudor y la tierra rojiza. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire áspero y polvoriento. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, contra la propia naturaleza. La familia estaba a salvo. La vida había ganado. Con la amenaza inmediata suspendida en un silencio casi irreal, Marcus pasó de modo de crisis al de veterinario metódico. Su mente antes inundada de adrenalina se aclaró, enfocándose en los siguientes pasos cruciales. Se movió con una calma deliberada, consciente de que cualquier movimiento brusco podría romper la frágil tregua. Preparó 2 jeringuillas con manos ahora firmes. La primera contenía oxitocina, una medida preventiva esencial para asegurar la contracción del útero y evitar una hemorragia posparto que podría ser fatal. La segunda, un antibiótico de amplio espectro para combatir la inevitable infección de las mordeduras. Se acercó a Nala lentamente, hablándole en un tono bajo y tranquilizador. Ella simplemente lo observó, permitiéndole administrar las inyecciones y limpiar sus heridas con una gasa antiséptica. La confianza que le estaba mostrando era tan asombrosa como la quietud de los perros salvajes que aún observaban desde la distancia. Una vez estabilizada Nala, Marcos cogió la radio. Su voz, aunque agotada, era clara y profesional. «Zemba, aquí Marcos, la situación está bajo control. Nala ha dado a luz a 4 cachorros, todos vivos, pero es demasiado vulnerable para dejarla aquí. Necesito un equipo de transporte, ahora». La respuesta llegó rápidamente, pero con una noticia desalentadora. El equipo más cercano tardaría al menos 2 horas en llegar. 2 horas. En la sabana, 2 horas eran una eternidad, un tiempo en el que cualquier cosa podía pasar. Mientras esperaba, Marcos se sentó a una distancia respetuosa, usando su propio cuerpo como una barrera simbólica. Observó a Nala lamer a sus crías, limpiándolas con una ternura que contrastaba violentamente con el drama de su nacimiento. Su respiración se había calmado, y sus ojos, antes llenos de pánico y dolor, ahora reflejaban un agotamiento profundo, pero pacífico. Fue entonces cuando ocurrió algo que desafiaba toda explicación, un momento que se grabaría en la memoria de Marcos para siempre. Se sentó en el polvo a unos 2 metros de distancia, simplemente vigilando, esperando. Nala, después de asegurarse de que sus 4 cachorros estaban bien aferrados a ella, levantó su enorme cabeza. Sus ojos ambarinos se encontraron con los de él. No hubo gruñidos ni señales de amenaza, solo una mirada fija, intensa y prolongada que duró 15 segundos completos. Parecía estar procesando, evaluando, comprendiendo.
Luego, con un esfuerzo visible, se arrastró sobre su vientre, acortando la distancia entre ellos hasta que su cabeza estuvo a menos de 1 metro de su mano extendida. El corazón de Marcos se detuvo. No se atrevía a moverse, no se atrevía ni a respirar. El mundo pareció desvanecerse. El calor, el zumbido de los insectos, la presencia de la manada, todo desapareció. Solo existían él y ella. Nala extendió su cuello y, con una delicadeza increíble, lamió el dorso de la mano de Marcos. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su lengua, áspera como el papel de lija, pero increíblemente cálida, fue un contacto deliberado, inequívoco. No fue un accidente, fue una comunicación. Mientras retiraba la cabeza, Marcos vio algo que le hizo contener el aliento. Un brillo húmedo se acumuló en la esquina del ojo de la leona, una única lágrima que rodó lentamente por su pelaje dorado. Con la garganta apretada por una emoción que apenas podía contener, el veterinario susurró las únicas palabras que se le ocurrieron: «De nada, chica». 2 meses después, el recuerdo de ese momento seguía tan vívido como el sol de la sabana. Marcos visitó el centro de rehabilitación donde Nala y sus 4 cachorros, ahora fuertes y juguetones, se recuperaban antes de su reintroducción. Al acercarse al recinto, Nala, que estaba descansando a la sombra, levantó la vista. Sus orejas se animaron. Lo reconoció al instante. Se puso de pie y se acercó a la valla, no con la majestuosidad distante de una reina, sino con una familiaridad tranquila. Lo miró fijamente durante un largo momento y luego emitió un suave bufido, un sonido bajo y gutural que en el lenguaje de los leones es un saludo, un reconocimiento entre iguales. Era la confirmación de que su vínculo, forjado en el crisol de la vida y la muerte, no se había olvidado. La familia que había salvado estaba prosperando. Aquel día, de pie frente a la matriarca recuperada, Marcos comprendió algo fundamental. La línea que los humanos trazan entre el instinto animal y la conciencia emocional es increíblemente fina, a veces incluso inexistente. Había presenciado cómo la gratitud se convertía en un lenguaje universal, demostrado no con palabras, sino con un acto de confianza que trascendía las barreras entre especies. Nala le había enseñado que la compasión no es un concepto exclusivamente humano, sino una fuerza poderosa capaz de generar una respuesta incluso en el corazón más salvaje de la naturaleza. Y en esa verdad, en la conexión imposible que compartió con una leona en su hora más oscura, encontró la razón por la que seguía luchando, día a día, por cada vida que se cruzaba en su camino.